Para recoger datos sobre la iglesia de Varadero de principios del siglo XVII, tendremos que dejar de lado el archivo parroquial local, el cual no guarda documentación de esa época, e ir en busca de otros archivos y documentos. En esta nota compartiremos algunos datos muy poco conocidos sobre los primeros años de Varadero, particularmente durante su administración franciscana. Para el año 1603 se realizaba en Asunción, ciudad cabecera de la gobernación del Río de la Plata, un sínodo convocado por el obispo Fray Martín Ignacio de Loyola, en el que, entre otras cuestiones, se determinó como método de evangelización para la región la política de crear reducciones de indios como ya la venían haciendo en el Paraguay Fray Luis Bolaños y Fray Alonso de San Buenaventura. Las órdenes franciscanas y jesuitas serán el brazo ejecutor de este proyecto reduccional durante el siglo XVII, que se extenderá a los territorios que actualmente ocupan Paraguay, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. La reducción de Varadero tomó vida en el año 1615. Su fundador Hernán Darias, ese mismo año, pasó por la reducción y dejó bueyes y pertrechos para labranzas y fábrica para iglesia. En ese primer momento, Varadero quedó bajo la administración religiosa de la Orden Franciscana y dentro de la jurisdicción civil de la ciudad y puerto de Buenos Aires. A continuación, los datos más relevantes. ¿Cuánto tiempo fue Varadero reducción franciscana? La reducción estuvo administrada por los franciscanos desde su fundación en 1615 hasta el año 1640, año en el cual el provincial de la Orden Franciscana del Río de la Plata, Fray Fernando de Trujillo, la entrega al clero secular por falta de doctrinantes. Varadero no solo es la ciudad más antigua de la provincia, sino que también es la misión franciscana más antigua del país, de los poblados que han perdurado en el tiempo. ¿Quiénes fueron sus doctrinantes? Los que han llegado a conocerse hasta el momento, a partir de los registros mayormente consultados, son dos: Fray Luis Bolaños y, en menor medida, Fray Francisco de Arenas. Aquí confirmamos un tercer nombre como dato novedoso. Intuimos, dada la brevedad del periodo de administración franciscana y la falta de clérigos que había en toda la región, que no deben haber sido muchos más. En 1615 encontramos a Fray Francisco de Arenas. Desde 1616 a 1621-1622 a Fray Luis Bolaños. En el año 1621 había un franciscano criollo del Paraguay, según nos dice el obispo Carranza en su paso por la reducción en septiembre de ese año. Y en 1627 hay un franciscano, pero no dice nombre, según nos dice un relevamiento pedido por el obispo acerca de los doctrineros y las reducciones de su jurisdicción. En 1628 estuvo Fray Pedro Gutiérrez. Y finalmente, en el año 1640, la Orden Franciscana entrega la reducción al clero secular. ¿Con qué etnias de indios se formó la reducción? Si bien con el correr de los años siempre hemos escuchado que eran chanás, minguás y guaraníes, y hasta en algunos casos que eran díes, la mayoría de las fuentes son cronistas o historiadores que no presenciaron aquellos primeros años de la reducción. En este breve trabajo, dejamos los escritos que refieren a esto, cercando la búsqueda a los testigos presenciales de la reducción de esos primeros 25 años bajo el manto de la Orden Seráfica. En 1619, el gobernador Góngora nos dice que es gente que antes de ahora residía en las islas del Río Grande de la Plata y que eran hasta 140. Y en 1620 reconoce al cacique Bartolomé como de nación guaraní. En el padrón de indios de 1621, realizado en la reducción San Bartolomé de los Chanás en Santa Fe, dice que varios de estos indios no pudieron ser censados por encontrarse en la reducción del Varadero. En el año 1621, el obispo Carranza pasa por Varadero, pero no deja datos sobre las etnias. Y en el año 1627 encontramos un relevamiento de las reducciones pedido por este obispo, donde al referir a los indios del Varadero, Martín de Laute confirma que son chanás y de otras naciones. ¿Qué sabemos de aquellos primeros años de vida de la reducción? Hernán Darias, en su primera visita, releva 250 indios el mismo año de su fundación, y nos dice que las reducciones están en puestos fertilísimos y abundosos para crianzas y labranzas, de muchas comodidades para los naturales, y estaban en los parajes y puestos que les tenía señalado.
El capitán Pedro Izarra declara en Información Jurídica de 1619 que es fuerza que pasen los religiosos muy grandes necesidades, como al presente está pasando el padre Luis Bolaños en una de las reducciones de este distrito, que ha sido informado este testigo de personas de fe y crédito que se sustenta solo con maíz cocido y raíces. Podríamos asumir que hablaban guaraní, ya que era el fuerte de Bolaños y muchos indios traídos de las islas eran de esta nación. Pero son el gobernador Diego de Góngora y su escribano Munariz quienes nos brindan más detalles de aquellos primeros años. Las casas eran de horcones cubiertas de paja y palos. Sus armas eran el arco y la flecha, y cazaban venados y yeguas. También pescaban y tenían sus sementeras en comunidad donde sembraban maíz, frijoles, habillas y otras semillas. Usaban bueyes y azadas en las mismas. Tenían 20 novillos. La iglesia era grande y de tapias cubierta con madera de sauces. Tenía ornamentos. Lo más de ellos andaban vestidos de cueros y se cobijaban con pellejos y tienen mejor inclinación que las otras reducciones. Agregan que la mayoría viven amancebados y que son cristianos excepto los indios viejos. Es la más ordenada junto con la de Itatí, y su primer corregidor fue Bartolomé Pinto, vecino de la ciudad y puerto de Buenos Aires y natural de estas tierras.